reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6 nos enseña esto. Dice así la Escritura: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que Jesucristo, a través de su sacrificio, a través del cumplimiento de su palabra, a través del cumplimiento de toda palabra profética acerca de Él, nos hace a nosotros reyes y sacerdotes. Pero mucha gente no comprende qué significa esto, cuál es la función que tenemos, porque desconocemos la función de Jesús. Por eso es que mucha gente, aunque asista en las diferentes iglesias, y cuando se habla de que nos hizo reyes y sacerdotes, podemos entusiasmarnos, animarnos, gritar amén, aleluya, y es bueno. Pero es importante hacerlo con conocimiento. Amén. Cuando lo hacemos con conocimiento, sabemos por qué decimos amén, por qué gloria a Dios, por qué aleluya, cuando una palabra nos suena agradable, a promesa o a bendición. Así que esta misma nos está a nosotros animando, porque nos dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, que ya somos reyes y sacerdotes. ¿Qué es un rey? Vamos a trasladarnos a lo que es, qué función tiene aún bíblicamente y en el Antiguo Testamento. Un rey, dice el diccionario bíblico, que es el soberano que tiene la autoridad suprema sobre una tribu o nación. Generalmente su mandato es de por vida y la sucesión es hereditaria. Un rey es rey hasta que se muere. Si alguien derroca a ese rey, este es un rey derrocado, pero sigue siendo rey. Un rey sin reino, un rey preso tal vez, pero sigue siendo rey. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, la sucesión, el que sigue, si está dentro del orden, quien le sigue o le sucede a él en el reino es un hijo. No es otra persona, ¿me sigues? Es un hijo. Y ese hijo tiene que ser un príncipe, válgase, reconocido por el rey. No puede ser un vástago, no alguien que llegue y diga: el que acaba de morir era mi padre. ¿Y tú quién eres? Pues un hijo que por ahí andaba. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, no es alguien que no es reconocido, incluso no es reconocido socialmente, sino el que ocupa la posición es un hijo que ha sido reconocido por el padre socialmente. ¿Vamos bien? Creo que les cuesta trabajo a ustedes. Aunque sea los de Facebook, digan amén, así con deditos. Pongan ahí amén. Aquí los veo. El territorio que gobierna es su reino. ¿Qué es el reino? El territorio que gobierna. Si alguien ve que está dormido, así como te estiras y despierte. Y reinado, el tiempo de actuación. ¿Qué es el reinado? O sea, el territorio, vamos a pensar que en lugar de presidente municipal tuviéramos rey. Todo lo que corresponda a Izúcar de Matamoros sería su reino. Y el tiempo que estuvo en el poder sería su reinado. ¿Sí se comprende? Eso es el rey. El rey protege,
¿El rey qué? Da cobertura. El rey provee. El rey salva. El rey defiende. Observa, si has visto películas y si no, llegando a casa al rato te sientas a ver una buena película de la época medieval. Y te vas a dar cuenta que los reyes defendían a su pueblo. Un buen rey, estamos hablando de reyes del reino de los cielos. Defiende a su pueblo. Busca provisión para que se alimente. Levanta murallas para defender a su pueblo del ataque enemigo. Si el enemigo viene para atacar, el rey tiene un ejército para defender a su pueblo. Si aún el otro ejército fuera mayor, el rey aún trae más soldados para defender a su pueblo. Junta a los soldados necesarios con tal de defender a su pueblo. Él hace negociaciones para conseguir alimento para su pueblo. ¿Sí me está siguiendo? Eso es un rey. Un rey incluso cuida los caminos por donde va y regresa su pueblo. Normalmente, aún en ese tiempo, la gente tenía su territorio o sus tierras de siembra o de ganado, válgase, dentro del territorio del rey. No iban a sembrar a otro territorio, era dentro del suyo. Y por los caminos que viajaban pertenecían a ese reino. Y el rey cuidaba con soldados esos caminos de su reino para que su gente viajara tranquila. ¿Me explico? ¿Sí estás viendo la posición del rey? Sacerdote. El sacerdote es un sacerdote de parte de Dios, del que estamos hablando. Es una persona debidamente consagrada. Consagrado es apartado, separado. Es una persona santa. Santo quiere decir consagrado o separado para, dedicado a. Así que esa persona, un sacerdote, es una persona santa porque es una persona separada para el servicio. Es un mediador entre el pueblo y Dios. Es el encargado de ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. El sacerdote surge en la necesidad de que el hombre tiene en la conciencia de continuo hacer el mal. Y como las personas tienen en su conciencia, en su alma, siempre la intención de hacer el mal, es necesario de un sacerdote que los redirija, que los reubique, que los traiga al camino correcto hacia el reino de los cielos. ¿Me sigues? Sin el sacerdote el pueblo estaría perdido, no sabría. Y si no, observen el mundo. Asesinatos por donde quiera, balazos por donde quiera, droga de la que jamás, los de mi edad, jamás te imaginaste que se iba a vender en la esquinita. Observa. O sea, cosas que están pasando, que antes no pasaban. Y cada vez esto está peor. Porque el pensamiento de la persona, la tendencia es hacer el mal, no hacer lo bueno. Por eso es necesario un intercesor, un intermediario entre Dios y el pueblo. Eso es el sacerdote. Y ese intermediario, ese intercesor, necesita hablar contigo, conocerte a ti,
para poder presentarle a Dios tu necesidad o para ir a Dios para poder rogar por ti. Por lo tanto, necesita estar vivo, no muerto. ¿Me explico? Porque si ese difunto pudiera escucharte a ti y a otro, sería todopoderoso, ya lo hemos dicho, omnisciente. Así que le estarían elevando a la categoría de Dios. Por lo tanto, un sacerdote consagrado a Dios evita la idolatría. ¿Vamos bien? Cuando nosotros hablamos de sacerdotes, hablamos por ser ordenados dentro del ministerio para ser intercesores o intermediarios entre Dios y el hombre. El principal papel que desempeñan los sacerdotes hebreos consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Está en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 1. Era necesario que el sacerdote tuviera algo que ofrecer, es en el capítulo 8:3, pero curiosamente el sacerdote no era el encargado de conseguirlo, el pueblo le traía al sacerdote lo que él iba a ofrecer. Los sacerdotes no tuvieron, de parte de Dios, no tuvieron derecho a ellos ser empresarios. De parte de Dios está estipulado que él no tenía que hacer un trabajo por lucro. Él no podía cobrar por su trabajo, porque estaba estipulado que el pueblo traería sus diezmos, sus ofrendas, siembras y primicias. Así que por eso es que el sacerdote no debe cobrar, porque el pueblo es el que le sustenta. Es cierto que tú tal vez has escuchado que la gente dice por ahí de pronto, es que ¿para qué llevan sus diezmos? Porque los diezmos, dice la Biblia, que es para, les ayudo un poco, para los huérfanos y las viudas. ¿A alguien le han dicho eso? Levante su mano. Qué bueno. Y los demás ni bien ni mal. Como en el limbo quedan, ¿verdad? Ahora, eso es cierto entre comillas. Lo que no saben es que hay varios diezmos. Hay un diezmo que es para el sustento de los sacerdotes y entra por los sacerdotes, y después estos sacerdotes dan el diezmo del diezmo al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote incluso presenta a Dios el diezmo, una ofrenda quemada, por decirlo así, siendo animalitos, siendo trigo, siendo harina, la echaban al fuego, que se consumiera el 10%. ¿Sí me estás siguiendo? Ese es un diezmo. Pero el que era para las viudas y los huérfanos, y aún para gente extranjera, era cada 3 años otro diezmo. Tú tenías que estar juntando el diezmo de todo para que cada 3 años lo trajeras, y entonces con eso que se juntaba pudiéramos ayudar a viudas y a huérfanos. Hola. Así es que cuando alguien te dice, es que el diezmo es para viudas y huérfanos, primero pregúntale a ese, ¿y tú lo haces? Lo más probable es que no lo haga. Solamente lo que quiere hacer es que con su cola quiere jalarte a ti para donde está él. Quiere llevarse la tercera parte de las estrellas. Al buen conocedor. Porque no es gente que está diciendo, oye, y en tu iglesia hay milagros, sanidades, los atiende el pastor, los recibe, les da mentoría. No pregunta eso, solo pregunta, ¿y les piden diezmos? Sí, el diezmo no es bueno, el diezmo no es bíblico. ¿Cómo no va a ser bíblico? Y dice que incluso cada 3 años traigas otro. Pero era para los judíos. ¿Acaso no lo somos por herencia o por adopción?
Entonces es para nosotros. Observa, la gente se queja porque dan. Es que los judíos dan cerca del 40% y son de los más ricos del mundo. Y el mexicano se queja y no quiere dar y son de los más pobres del mundo. ¿A quién le haces caso? De los que se pasan queje y les duele dar, pero cuando les aprieta el zapato, ay, ¿por qué no nos dan? ¿Por qué no nos ayudan? Ay, mira, y hasta el templo está bien grandote y deberían de ayudarnos. ¿Y tú ayudas? No, es que soy pobre. ¿Y por qué crees que eres pobre? Por no dar. Vamos bien, ¿verdad? Así es que observa, que nadie te diga a ti qué hacer. Y si alguien te va a decir qué hacer y cómo hacerlo, que sea el Espíritu Santo. Amén. Así que a ellos se les asignaron 13 ciudades, rodeadas de campos y pastoreos. Hablo de los sacerdotes. Eso está en Josué 21, 10 al 19, Primera de Crónicas 6, 57 al 60. Ellos tenían que ser sustentados por los diezmos y ofrendas. Está en Levíticos capítulo 10, verso 12 al 15, capítulo 23, verso 17 al 20, Números capítulo 8, 11 y 20, capítulo 18, 26, Deuteronomio. Si ya sabes cómo abreviarlo es más fácil, si leyeras la Biblia pues. Deuteronomio, capítulo 14, 22 al 24, 28, capítulo 18, 3 al 5, capítulo 26, 12. Ahí te habla de eso. Te habla de que los diezmos son para los sacerdotes. No es lo que querramos. Y tal vez tú le quieras hacer caso a alguien, solo observa tu bendición, solo observa el cuidado y observa lo que vamos a estar hablando hoy incluso. Porque el sacerdote debería estar ministrando, debería estar yendo a la presencia de Dios para presentar esos casos del pueblo. Y Señor, ten misericordia de fulano y ayúdalo. Y mira, sana, y mira, bendice. Y Señor, ayúdame a tener esa gloria, esa unción, ese poder para ir y orar por él y que sea sanado, que sea bendecido, que sea restaurado. Pero si en lugar de eso va a tener que estar trabajando, porque la gente no trae los diezmos, entonces igual se ve la necesidad de cobrar. ¿Me estás comprendiendo? Pero si la gente cumple, es bendecida, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Hay gente que yo he visto, o sea, en el tiempo que hemos estado pastoreando, mi esposa o mi familia y yo, hemos visto mucha gente, hay gente que se nos ha acercado a mí personalmente y me ha dicho, pastor, es que me da pena diezmar. ¿Y por qué te da pena? Pues no, que se te quite la pena, tú sé sinvergüenza. No, es que 5 pesos, pastor. ¿Qué son 5 pesos? Con 5 ya viajé en combi, ¿verdad? Digo, si yo tengo 5, los otros 5 me alivianan, ¿o no? Entonces date cuenta que, le digo, si tú traes esos 5 pesos, Dios te va a bendecir. Y después vas a traer tal vez 6, 7, 15, 50. Solamente sé fiel. Y yo he visto cómo gente de verdad empieza a traer esos 5 literal, los 10, los 15, al paso de 2 meses, 3 meses, tal vez poco más, menos, ya están trayendo 30, 50 pesos, 100 pesos. Yo veo que ya su ropita es diferente. Veo que algunos ya traen bicicleta y nueva, o su buena moto, o un buen carro incluso.
Veo que ya el chismoso de Facebook ya está diciendo que andan en la playita nadando. Digo, ya les fue bien. O sea, y por un lado es gloria a Dios, ¿no es cierto? Qué bueno que a un hermano, a una hermana reciba bendición y que pueda salir adelante y disfrutar de su familia en sus días de vida. Amén. Ahora, también no nos hagamos que si tienes carro, estás ganando 1,000 pesos para diezmar 100. No te alcanzaría ni para la gasolina, compadre. Entonces observa, porque hay gente que se estanca ahí, ya, ay, siento feo y dar más, y ¿para qué le doy tanto? ¿Verdad? Señor, te ofrezco que te voy a dar y hacen pactos con Dios. Date cuenta. Eso no es bíblico, no es correcto. Porque estamos viendo que en este caso el sacerdote presentaba también las ofrendas, y las ofrendas que traían ciertamente eran animalitos. Ofrendas según por los pecados podía ser desde unas palomitas hasta un becerrote según tu pecado. Algunos traían puro toro, ¿verdad? Dice una, hasta 2, pastor. Pues bueno, ¿qué quieres? Ahora, eso, dése cuenta, traían eso, y los sacerdotes que participaban se quedaban con el 10 de esa carne. Y aún presentaban eso delante de Dios, aun cuando era expiación por el pecado. Se quedaban con cierta porción de esa carne. Le correspondía al sacerdote por estar ministrando. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado, ¿y por qué este Dios de poder, por qué le hace falta oler la carnita y la grasa? ¿Se han preguntado por qué matar animalitos? ¿Alguien se ha preguntado? Levante su mano. Qué chismosos son. No, yo también. No, la verdad, yo también. Y yo, Señor, ¿y por qué? Porque eso hasta parece como de cualquier otro Dios, ¿no? Que hacen sacrificio y matan gente o matan animalitos, ¿no es cierto? O sea, se ve algo muy, muy común, pero la realidad es que va más allá del sacrificio, porque el ganado, ¿qué representaba? Te ayudo, digo, para que no andemos así, nos hagamos más tiempo. Así es que el ganado, ¿qué representaba? Y si traían parte de su cosecha, la cosecha, ¿qué representaba? Así que no era el ganado, el verdadero olor fragante no era que se estuviera quemando la grasa, aunque qué rico sabe, ¿verdad? Y qué rico huele cuando está la carnita asada y le pones un pedazo de grasa, ¿no? Es lo que más huele, más rico. Pero no era eso, ya me dio hambre, pero no era eso, ¿estás comprendiendo? Era la actitud con la que traían el ganado para ser sacrificado. Imagínate estar cuidando tu mejor borrego, el más gordito, el mejor becerro, el más gordito, el más grandote, el más sano, porque es lo que pedía, lo más sano, lo mejor. Y tú ahí lo traes y sabes que lo van a matar y lo van a asar. Pero cuando tú ves todo tu ganado, ponte en ese tiempo y ves todo el ganado, no el ganado, el ganado. Cuando ves todo el ganado, por eso hice así, y lo hice para acá, ves todo el ganado y sacas de ahí un becerro, que es un becerro entre 50 y entre 100. Y entonces tú dices, Dios, gracias porque estoy siendo tan bendecido que llevarte uno solo de mi ganado es nada, Señor. Aquí está y te lo traigo con gusto porque he visto tu gracia, he visto tu bendición, he visto tu provisión, he visto tu cuidado, Señor, aquí está. Ahí es donde sube ese olor fragante. ¿Me estás siguiendo? Ahí es donde ese ganado que se está cocinando a las brasas
huele rico. No por él, por tu actitud, por tu gratitud, por tu amor, por tu humildad de reconocer que tú no eres el habilidoso, que tú no eres el inteligente, que a pesar de esa inteligencia y esa sabiduría no hubieras logrado lo que has logrado con el favor de Dios. ¿Me explico? Necesitamos entender esto para poder desprendernos. Ahí es cuando decimos, Dios, gracias. ¿Qué es el 10%? Nada. Hay gente que no tenía trabajo, ahora tiene. Tenía trabajo, pocos clientes, ahora tiene muchos. Tenía un negocio, ahora tiene 2. O sea, date cuenta, no se ha enfermado, ya no ha gastado en médicos. Lo siento si hay médicos. Pero no importa, los de afuera se enferman. Gloria a Dios por ello. O si quieres oramos para que no se enfermen, cambia de profesión. Los dentistas van a tener también mucho trabajo. Mira, mientras los de acá van para mejorar, los de allá solo para sanar. ¿No es cierto? O sea, piénsalo, los de acá se van a mejorar sus dientes, ahí andan con su freno, pero para mejorar. Los de allá les tapan las muelas, les esto, lo aquello y... Piénsalo, si uno va solo a un chequeo para que te digan que estás bien, el otro porque está enfermo. Estás viendo el amor de Dios, ¿no? Eso es cuando tú dices, Dios, gracias. ¿Qué es darte un poco de la mucha bendición que me has dado? Nada, tienes ahora gratitud. ¿Me sigues? Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner. Así es que si hoy tú traes 500 pesos, ojalá Dios hazme la buena, traes 500 pesos, es porque estás ganando 5,000. O sea, date cuenta. Yo voy a estar orando, Señor, que traigan de diezmo 1,000, no 500, traigan 1,000. Que traigan 2,000, Señor. O sea, observa, porque si tú traes esa cantidad, ¿qué cantidad se te está quedando? O sea, date cuenta que a nosotros nos conviene estar orando y bendiciéndote para que la gracia de Dios esté contigo y ganes más. Pero no al rato salgas, ay, es mucho, se va a hacer rico. Ay, nomás quieren hacerse ricos los pastores. Que se conforme que llevo esto. Hay gente que me dice, ay, pastor, es que no me alcanza de verdad. Mire mi talón. Acá dice que gano tanto, pero me descuentan tanto de la casa, tanto del carro, tanto del crédito que pedí, tanto de esto, tanto de lo otro. Oye, pues no pidas tanto. Ya nomás me quedan 500 pesos si usted quiere que me alcance. Usted tiene que diezmar de lo que gana, no de lo que le queda. ¿Puso atención? Usted tiene que diezmar de lo que gana, no de lo que le queda. Eso es diezmo. Porque si no, que fácil, ahí gano tanto, saco un carro. Y me saco una casa. Oye, ¿no te he visto que diezma? Ay, pastor, ando bien apurado, casi ni me alcanza para comer. Y el carrote y la casota, apenas si salgo. Imagínate que cuando tú me dijeras, pastor, ¿y si ora por mí? Ay, no me alcanza el tiempo. Apenas si salgo. Pastor, se me está muriendo la hija. Ay, apenas si salgo. Piénsalo. ¿O no? Porque yo tendría que estar trabajando para darle de comer a mi familia. O mi familia no come. Ay, se ve que comen bien, ¿verdad? Yo también. Hermano Enrique dice, ay, pastor. Bueno, ¿qué quieres? Dicen que los cristianos ya no tomamos, pero ¿cómo comemos? Pero no nos haga liberación de eso, es rico. Un gusanito deberíamos de tener. No demonio, gusanito. Observe que es importante que usted sepa administrar bien. ¿Por qué cree que oro de esa manera? Que sean buenos administradores.
porque apartas el diezmo y de ahí vives tú y te alcanza. Y como trajiste diezmo y ofrenda, Dios te bendice más. Y cada día vas a traer más porque vas a ser más bendecido. ¿Vamos bien? Así que, si estamos viendo que hay un rey que es el que gobierna, legisla, protege, da cobertura, un sacerdote que va delante de Dios para presentar al pueblo y que ofrece sacrificios por el pueblo para que haya misericordia de Dios hacia el pueblo. ¿Me sigues? También es cierto que los profetas era a través de los cuales hablaba Dios al pueblo. En el Antiguo Testamento no hablaba Dios directamente, hoy difícilmente, y no por Él, por nosotros, porque lamentablemente regresamos al mismo punto, que la persona pierde esa conexión con Dios, está más atento a las cosas de la carne que a las espirituales, y por ello es que Dios ha hecho uso de los profetas para hablar. El profeta direcciona. El profeta está de cara a la iglesia o al pueblo, y atrás del profeta está Dios que le dice qué decirle al pueblo. ¿Me sigues? Y el profeta le dice, vamos por acá y es por allá. O deténganse y regrésense, y se detienen y se regresan. Si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, muchos profetas usados por Dios evitaron que a los reyes o algún rey con su pueblo los masacraran. O sea, los estaban esperando en emboscada, y Dios le decía al profeta, no vayan por ese camino, váyanse por el otro. Y se iban por el otro y la libraban. Y luego acá decían, ¿por dónde va a ir el rey? Va a ir a tal lugar, porque había siempre hay uno chismosito, ¿va? Y había uno y le decía, ya va a salir el rey y va a ir a tal lugar. Y lo iban a esperar. Y Dios le decía al profeta, no vayan por ese camino, vayan por otro, allá los están esperando. Y la volvían a librar. Para eso son los profetas, para advertirles, para indicarles el camino correcto. Ahora, siempre ha habido esa lucha entre falsos profetas y los profetas de Dios. Un falso profeta ha tenido sueños, cree que es de Dios, pero el falso profeta causa división en la iglesia o en el pueblo de Dios. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto servicio? ¿Para qué tanta Biblia? Con que tengas a Dios en tu corazón, cree que lo tiene en su corazón. Ese es un falso profeta. Vamos bien, ¿verdad? Necesitamos entender que el falso profeta le da al pueblo lo que el pueblo le agrada, lo que el pueblo quiere escuchar. El pueblo quiere escuchar cosas, válgase, que le endulcen el oído, que les digan que está bien, que no pasa nada, que así es su vida, que lo dejen vivir, así es feliz. Ese es un falso profeta el que hace eso. El profeta de Dios redarguye, convence de pecado, corrige, instruye, levanta, aunque al pueblo no le guste. Porque el profeta de parte de Dios no habla por él, habla lo que Dios quiere, y Dios vino para restaurar, para levantar. Él vino a salvar lo que se ha perdido. O sea, así que si aquel anda caminando para otro rumbo, lo jala. Dicen aún, observa, el Salmo 23, que su vara y su cayado. Pero ¿te has pensado cómo lo usa? ¿Qué es el cayado? ¿Qué es la vara? La vara del pastor es ese como gancho, ¿verdad? Y si el chivito se fue ahí al precipicio y ahí está, ya está gritando, ya se perdió, ¿qué crees que hacía el pastor? Lo agarraba del pescuezo y lo jala. Sentirán bonito, pero lo salvaba. ¿Ustedes qué quieren?
Por eso a veces no sienten tan bonito, ¿verdad? Pero son salvos, gracias a Dios. Yo que tú ya le daba un aplauso a Dios. Porque a veces no sienten bonito que uno les llame la atención. Pero al llamarte la atención te estoy corrigiendo para que tengas vida eterna, para que seas bendecido, seas prosperado, seas sano, vivas en paz, en armonía, en felicidad. O sea, observa, es para eso. Yo no voy a ser feliz si tú te entiendes con tu esposa. Quien se va a entender y la va a apapachar eres tú. Aunque algunos dicen, ¿qué tanto vaya al templo? ¿Qué tanto te pide ese hermano? Porque hermana esto, hermana. ¿Y qué tanto te habla ese hermano? Hijo, pues vente al templo tú también, ingrato. Pero su bicho no los deja venir, ¿verdad? Pero sí son bien celosos. Hablo de otros, de otras iglesias. De acá no. Jesús tiene el triple oficio. Abusados, nos vamos más rápido. Porque ya dando las 7 empieza el otro servicio. Jesús tiene un triple oficio, o sea, Él es profeta, Él es rey y sacerdote. Jesús profeta, anótale ahí. En el Antiguo Testamento vemos al profeta como el portavoz de Dios, les decía yo. Él, para poder ser el portavoz de Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder ser dirigido por el Espíritu Santo, y no porque ande divagando, soñando o porque quiera quedar bien con la gente. Falsos profetas incluso quisieron maldecir al pueblo de Dios y Dios no los dejó. Falsos profetas dieron falsas profecías, pero dice la Biblia, porque el Espíritu de Dios ya se había apartado de ellos. ¿Me sigues? O sea, si tú buscas de Dios, no estoy diciendo que seas profeta, pero solo con ser un buen cristiano lleno del Espíritu Santo, si desvías tu caminar, si empiezas a hacer cosas no correctas, el Espíritu de Dios te va a redarguir y te va a hacer sentir mal y te va a decir que eso no es correcto, y por qué estás ahí, y por qué dijiste esa palabrota, y por qué ya tienes tu caguama ahí. Casi sale el amén, ¿verdad? La libraron. Y te va a hacer entender que ese ya no es tu lugar y te vas a corregir por el Espíritu de Dios. ¿Por qué hay cristianos que ya no les importa y allá van y allá van y allá van para el monte y ya no les importa? Porque el Espíritu de Dios ya se apartó. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Así que el profeta está de frente al pueblo, de espaldas a Dios, porque trae el mensaje de Dios para el pueblo. ¿Sí, amén? En la profecía dice, así dice el Señor, Dios dice esto, o el Señor, o el Espíritu de Dios dice esto. Eso quiere decir que no tan fácilmente lo digas así. Apenas soñaron ahí un algo, ¿verdad? No sé, que se moría su perrito. Y se les murió. Ay, ya he de ser profeta porque lo soñé. No. En su infinito amor y gracia de Dios, te dejó soñarlo para que tú estuvieras preparado del acontecimiento que vendría. No porque eres profeta. Ay, pastor, es que soñé que iba a haber un accidente y sí se accidentó para que tú no pasaras por ahí, te aplastaran a ti, tú te hicieras del otro lado y estuvieras preparado, no porque eres profeta. Porque Dios, iba a decir el rey, porque Dios está fungiendo como rey y te está protegiendo y te puso el sueño. ¿Sí me estás siguiendo? Acuérdate, el rey protege. No es que seamos profetas. Él está fungiendo como rey, te está protegiendo y te está diciendo, no pases por esa calle. Y pasa acá y luego sabes que ahí chocaron, hubo un accidente, una explosión o algo. Ay, de la que la libre, soy profeta. No, Dios te cubrió. Vamos bien, ¿verdad?
Pero Jesús sí usaba eso, porque Él dijo que Él no hablaba nada por su propia cuenta. Él hablaba a la que había oído hablar al Padre. ¿Me sigues? Él solo decía lo que había escuchado del Padre. O sea, es el profeta por excelencia. Y toda profecía, observa, toda profecía del Antiguo Testamento habla del Mesías. O sea, Jesús, que es el profeta por excelencia, habla de sí mismo. Porque Él no solo es un profeta, Él es la palabra de Dios. Él es Dios mismo. ¿Me estás siguiendo? Para muchos, como es mucho, ¿va? Le bajamos 3 rayitas. Recordemos que Jeremías se quejó de Dios ante la popularidad de los falsos profetas. Mira, Señor, tu pueblo. Les dicen, miren, aquí estoy bien bonito, y allá van corriendo. Y aunque les quiten la cadenita y las alhajas y donde los pastorean ay, no quieren soltar nada. Bueno, ya ustedes, ¿verdad? El profeta, dijo Dios, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Wow, o sea, date cuenta, es tremendo. Pero también le dijo esto otro, observa, cómo es muy radical Dios. Pero no está ofendiendo o agrediendo, solo son palabras de sabiduría. Le dice Dios a Jeremías, deja de preocuparte por lo que hacen los falsos profetas. Tu tarea, tu vocación es ser mi portavoz y estás llamado a ser fiel en hablar lo que se te ordene que digas. O sea, que andas de chismoso viendo a los demás. Así le hubiera dicho yo. Pero bueno, que no soy Dios. Él dijo, hey, ¿qué te preocupa? No andes viendo a los demás, ocúpate en lo que yo te dije que es tu ministerio. O sea, ¿para qué andas viendo a aquel en que se tropezó, en que se equivocó, que hace bien, que hace mal, y descuidas tu ministerio? Deja que ellos hagan lo que hagan, por su fruto se conocerán, pero también tú. Y si tú te enfocas en lo tuyo, tú harás lo correcto e irás de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. De Jesús reconocieron su ministerio profético. San Juan 4, versos 16 al 19. Dice así, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, o sea, has tenido relaciones sexuales con 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínate que Dios nos diera esa revelación. Gracias Dios que no me la has dado. Pero muchas veces me ha dado muchas otras, y que luego ustedes dicen, ay, ¿y por qué le dicen al pastor? Ay, va, y van corriendo a decirle. No tienen que decirme, solo aprendimos a oír su voz. Y muchos se enojan, y en lugar de hacer lo que esta mujer hizo, porque imagínate que le está diciendo él, hey, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que vives tampoco es tu marido, o sea, tiene su esposa. Y ella, en lugar de enojarse y decirle, ¿qué te importa? Me voy de esta iglesia. En lugar de decirle eso, observa lo que le dijo. Me parece que tú eres profeta. O sea, en lugar de echarse para atrás, dijo, a ver, esto no lo sabe cualquiera. Esto solo lo sabe alguien que es ungido por el Todopoderoso. Luego entonces, tú eres profeta. Y reconoció el ministerio profético que había en él. Wow. Los cristianos quieren tener como pastor un profeta, pero a la hora que les soltamos su palabra, y rechinan los dientes.
¿Verdad? Piénsalo. Hay cosas que para ustedes es común, es normal, pero no hay en otras iglesias. No es algo que se dé en los árboles. Es misericordia de Dios y que uno sea obediente al final de cuentas. ¿Me estás siguiendo? Jesús, te repito, es el profeta por excelencia. Vamos bien. Jesús sacerdote. Salmo 110, verso 4. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, démonos cuenta que Melquisedec en algún momento salió al encuentro ¿de quién? De Abraham. Y cuando sale al encuentro, Abraham se sujetó a él y le dio los diezmos de todo. Y se habla de este sacerdote que a la vez era rey, Melquisedec, que no tenía descendencia ni ascendencia. ¿Sí me estás siguiendo? Eso está en la Biblia. Pero, observa, Melquisedec ya es sacerdote. Antes de que fuera instituido aún la ley levítica, antes de que fueran establecidos los sacerdotes a través de Leví, porque aún ellos estaban en los lomos de Abraham. Y por la ofrenda y el diezmo que presentó Abraham al sacerdote Melquisedec, lo hizo Leví a través del abuelo o del padre. ¿Me sigues? Pero observa ese versículo, es una palabra profética de Jesús. Le dice, es una palabra para Jesús: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Porque para ser sacerdotes después de Leví, tenías que ser descendiente de Leví. Si tú no eras descendiente de Leví, no tenías derecho a ser sacerdote. Si tú presentabas una ofrenda, era fuego extraño y seguro te mataban. Morías. Porque nadie podía usurpar la posición de sacerdote si no era un ungido, un llamado por Dios, y solamente podía hacerlo un descendiente de Leví. ¿Me sigues? Por eso en el caso de Jesús, él no era descendiente de Leví. Por ello también su sacerdocio proféticamente no vendría por Leví, sino vendría por Melquisedec. Un sacerdocio sobrenatural. ¿Vamos bien? Y el sacerdote es el único que puede ordenar otro sacerdote. Solamente el sumo sacerdote autoriza a otros sacerdotes a ordenar a sacerdotes, o el mismo sumo sacerdote ordena al sacerdote, al nuevo sacerdote. Nadie puede dar lo que no tiene. O sea, no se trata, ahí tú te das cuenta, no se trata de Dios y yo aquí. ¿Tú ahí qué? Porque si así fuera de fácil, todo mundo estaría cada quien en su casita, pero aunque fuera así, serían buenas personas. Se respetarían, no se estarían juzgando, no se criticarían, no se robarían, no se matarían, no se venderían droga, no la consumirían. Hola. No se estarían asaltando, no se estarían matando por nada. ¿Me sigues? O sea, eso no sirve, eso no funciona. Por eso es que en el sacerdocio viene la cultura del reino de los cielos. ¿Vamos bien? Y Jesús lo que nos trajo fue esa cultura, porque Él no habló otra cosa que lo que había escuchado al Padre. Y cada enseñanza de Jesús es la cultura del reino de los cielos
para que nosotros hagamos las cosas correctamente aquí en la tierra. Te lo pongo de otra parte. Muchos papás en otro planeta, en otro lugar muy, muy lejano, allá como aquel que decía, ¿y ya llegamos? No, ya mero, ya. Así, en ese lugar muy, muy lejano, en donde los papás esperan que los maestros de la escuela enseñen a sus hijos moral. Pregunto, maestros, ¿así es? ¿Ustedes les van a enseñar de moral a los alumnos? ¿Sí o no? Papás, ¿qué dicen? ¿Que los maestros les enseñen? ¿Y por qué tú no le enseñas? Todos deberíamos de enseñar. Pero normalmente los papás, ¿a qué te mando a la escuela, chamaco rezongón? Pues a estudiar matemáticas, álgebra, geografía, física, química. Si tu hijo, tu hija es rezongona, eso no se enseña en la escuela, eso es en tu casa. Y tú como sacerdote deberías de enseñárselo a tus hijos en tu casa. Hola. Porque Jesús es sacerdote y te decía, nadie puede dar lo que no tiene. Él nos hizo para Dios el Padre, reyes y sacerdotes. Así que Él nos hace sacerdotes porque nosotros le hemos recibido como nuestro único y suficiente y pasamos a ser hijos adoptivos de Él. Y ahora, como eso es por herencia, al ser hijos podemos heredar el sacerdocio. ¿Me sigues? Y como podemos heredar el sacerdocio, el hecho de ser sacerdotes es ministrar a nuestra descendencia. Y le enseñamos la cultura del reino de los cielos. Porque en alguna ocasión, algunos antes, otros después, otros ya están en ese camino, le tienen que enseñar la cultura del reino a sus hijos. Para que sus hijos no caigan en tantos conflictos del mundo que los atrae con todos los placeres de sus reinos y caen en drogas, en alcoholismo, unos se andan matando, otros se matan, otros se andan pasando de drogas, unos se mueren, otros logran brincarla, pero no todos. ¿Acaso vas a esperar a enseñarle algo a tu hijo ya que esté bien drogado? Ya que te hablaron para llevarlo en ambulancia al hospital, porque incluso ya se intoxicó de más y se te está muriendo. Hola. Pues tu función de sacerdote es enseñarle antes. Y para enseñarle tienes que aprender. Y para eso estamos acá, para enseñarte lo que aún no sabes, o lo que al leer la Biblia no comprendes, o para saber si lo comprendiste bien o no. Para eso está la escuela bíblica, los grupos pequeños, para eso están todos los servicios, para instruirte, prepararte y equiparte para toda buena obra. Y esa buena obra primero es con tu familia. ¿Me estás siguiendo? Es que los jóvenes, los adolescentes, tienen que estar conscientes de eso. Tienen que pensar, o sea, a ver, ¿empiezo a buscar yo mi sacerdocio y aprender de la cultura del reino o hasta que tenga necesidad? Ustedes deciden. Pero cuando tengan necesidad, ¿quién sabe? Si yo tengo tiempo, si el hermano tiene tiempo, pero normalmente esa persona que fue necia antes, ¿quiere que lo atiendamos? Así. Para que se oiga, ¿verdad? Porque todavía nos mandan mensaje y si no contestamos luego se enojan o ya están llamando y llama y uno está atendiendo a otra persona y meten llamada. Pastor, es que me urge. Ya no, antes no te urgía, ahora ya te urge. Hola. ¿Sí me estás siguiendo? Necesitas comprender que tú tienes ya el ministerio de sacerdote y es tu obligación enseñarle a tus hijos. Imagínate 2 horas que vienen cada 8 días a la iglesia, tú los tienes ¿cuántas horas a la semana? ¿Obligación de quién es enseñarles? Del pastor. ¿Que 2 horas no es suficiente?
A mí se me hace como mediodía, 2 horas. Pues yo parado acá más. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Vamos bien? El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Jesús ya no ofreció sacrificios por su pecado, porque Él es sin pecado, sin mancha. El sacerdote tenía que estar presentando sacrificios por él y por el pueblo, observa, y tenía que presentar un sacrificio, un animalito. En el caso de Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él se ofrece a sí mismo como sacrificio, por ser sin mancha, sin defecto alguno, ahora Él es el que nos cubre nuestros pecados y nos perdona. ¿Vamos bien? Por eso es que nosotros podemos ocupar esa posición. O sea, no se trata de venir a Semana Santa e ir en la procesión y allá va un individuo con la crucesota y es grande o chiquita y la va cargando, le hacen al cuento que le pegan y otros ya con la calor y pues saca las caguamas, ¿no? Y ya van pisteando y pasaron a la tiendita, ¿verdad? Y bien contentos y ya van más felices que nada. ¿Tendrá chiste eso? ¿Eso es algo espiritual? No, porque no han hecho conciencia de lo que significa ese acto. ¿Me estás siguiendo? Y por eso es que yo he venido a decirte aquí que tú eres un sacerdote y que tú tienes que cumplir con la cultura del reino, primero con tu familia, para que tu familia pueda honrar y glorificar al Dios verdadero y no tener idolatría o no pasar momentos de aparente sacrificio. Tu sacrificio verdadero es que renueves tu pensamiento para cambiar tu comportamiento. Pero además los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que estar haciendo sacrificio cada año, una y otra vez, una y otra vez. La gente de hoy que no ha comprendido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sigue ofreciendo sacrificios. Y le ofrece, ahora sí voy a dejar de tomar. Y se ofrecen ¿hasta cuánto tiempo? El amigo de un amigo. 1 año, ¿verdad? Y luego, y bien que se acuerdan, porque, pero todavía vienen 15 años de la ahijada, de la prima. Híjoles, y se va a poner bueno. ¿Y qué hacen? Sacan permiso para pistear. Y se los cobran como a 50 pesos el permiso, ¿verdad? Más, ya por ahí va. Dice cuenta, ¿qué onda? ¿Cómo creen que eso sea espiritual? La gente se engaña y el falso profeta cobra. ¿Te estás dando cuenta, verdad? Yo te ofrezco esto y te ofrezco lo otro y te ofrezco y no cumplo con nada. No, tú vas a ofrecer lo que vas a cumplir y lo que Dios ni siquiera te está ofreciendo un sacrificio tras otro. Lo que Él quiere es que tú vivas con entendimiento de la palabra de Dios, la vivas y que te vaya bien, que seas feliz. Eso es lo que quiere. Pastor, ¿y dónde está el sacrificio? Que ya no hagas lo que tu carne quiere hacer. ¿Qué más sacrificio? Que te endereces, que cambies tu pensamiento. Que si podías robar ya no robes y entregues el monedero. Bueno, porque dieron testimonio ese rato. Que no le hagas casita a las cosas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ese es el sacrificio, que hagas lo recto. No es fácil, eso es verdad. Pero entre más lo practicas, va a ser más fácil cada vez. ¿Sí me explico? Y ya se te salió una culebrota. Entre menos culebrotas salgan, cada vez es más fácil ir cambiando el vocabulario. ¿Sí me explico? Entre menos te quejes y más desgracias, cada vez es más fácil dar gracias, pero al mismo tiempo ver todas las bendiciones que Dios te ha dado. Y entonces realmente de corazón vas a dar gracias. En tercer lugar, el sacrificio que ofrece no es el de ovejas, es el de su propia vida. Jesucristo estoy hablando. Jesús Rey, ponle ahí.
En el Salmo 110 habla de que dice la Escritura, siéntate a mi diestra. Pero observa San Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Dice, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Ahora observa, te decía yo que el rey, para ser rey, tenía que ser príncipe, esto es, hijo de rey, y que fuera reconocido socialmente. Jesús es descendiente de Judá, así que él puede con todo derecho ser rey. ¿Sí me está siguiendo? Porque además, él viene por el lado de David, y David de Judá, así que David fue rey, Jesús puede ser rey. Y la profecía, cuando el ángel se le presenta a María, le dice esto, que reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, su reino no tendrá fin. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando está a la diestra de Dios, está a su nivel. Y el único que puede estar a su nivel es Dios mismo. ¿Me sigues? Por eso es que Jesús es Dios, y porque Jesús es la palabra de Dios, Él es. Ahora, ¿y por qué nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Cómo? Solamente un hijo puede ser rey. Y cuando tú pasas a ser su hijo, es cuando puedes ser rey. Si tú no pasas a ser hijo, no. ¿Comprende? Cuando tú de corazón entiendes que Él es tu padre y sabes, pero observa, cuando sabes que Él es tu papá, tú estás bajo cobertura de papá. Ahí les va papás e hijos abusados. Cuando estás bajo cobertura, no importa tu edad, tú pides permiso. A ella no les gustó, ¿verdad? No se preocupen. ¿Te ha tocado a ti decir cuando vas a salir de viaje, o no importa, un viaje corto en carro, corto tal vez a Atlisco, se te antojaron unas cañas, un elote y vas a Tepeojuma? Sales a carretera, ¿se les ha ocurrido decir, Dios acompáñanos, ve conmigo? Estás haciendo uso del rey. El rey protege, acuérdate. El rey da cobertura para que tus enemigos no te ataquen y tu camino sea en bendición, salgas con bien y regreses con bien. ¿Me estás siguiendo? Así que cuando el hijo le dice al papá, papá, ¿me das permiso? Voy a salir, voy a ver a mi novia. Ya tan grandes los de 13, ya tienen novia. Ni trabajar saben, pero bueno, ya están grandes, ¿no? Y dicen, ya voy a ir con mi novia, ¿me das permiso? Lo que le está diciendo, dame tu cobertura para que yo vaya con bien y regrese con bien. ¿Me estás siguiendo? Y cuando el papá le dice sí, espiritualmente le está cubriendo, le está protegiendo para que él vaya y regrese con bien. Porque lo que el papá pelea en el espíritu, lo que el papá ha ganado, lo que al papá le han delegado, al decir sí, se extiende. ¿Te das cuenta? Si a los hijos les ha pasado que dicen, ay, no sé por qué me fue mal, ay, se enojó la novia, si nomás llegué un minuto tarde. Seguro no pediste permiso, te va a dejar.
Ay, ¿por quién me cambió? Imagínate si hubiera estado mejor el otro, antes te deja. Me está siguiendo, ¿verdad? Piénsalo. Esa es la función del rey. Dar cobertura, dar protección, dar provisión, defenderte de los enemigos. Mucha gente que en algún momento lo ha entendido, y hay gente que aún lo hace, y no porque me interesa a dónde van ustedes, ¿qué me interesa? Pero me hablan y me dicen, pastor, vamos a salir de viaje, vamos a salir de vacaciones. ¿Ora por nosotros? Y entonces empezamos, ruega por él. Y los bendecimos para que Dios los lleve, los proteja. Declaramos bendición, protección. Vayan con bien, disfruten de su viaje y regresen con bien. Porque esa es la función que hacemos cuando Dios también nos ha hecho reyes y sacerdotes. En esa función de protección, nosotros enviamos bendición, enviamos protección, cubrimos también al que así lo solicita. Pero observa, no traigas diezmos. Ay, qué padre, me gustaría orar, pero estoy trabajando. Ay, sí, pero mira, dame chance a ver si me da tiempo en la noche. Y cuando, ¿cómo vas? No, pues ya estoy en el hospital. Bueno, ojalá y salgas pronto. Ahora, piénsalo. Cuando ustedes nos suplen, ¿cómo podemos nosotros estar haciendo algo si en lugar de estar bendiciendo o orando, que es nuestra función, hay que estar trabajando? Este es nuestro trabajo. Y para este tipo de trabajo Dios ya estableció cómo nos vamos a sostener a los que nos llamó de esta manera o para este ministerio. Ahora, si tú no lo aprovechas y si tú no pides oración, eso ya no es mi responsabilidad. ¿Me explico? Hay gente que se ha acercado cuando hasta parece que nada más, no sé por qué, ¿verdad? Hicieron la tarea y dice, pastor, creo que ya estoy embarazada. O luego dicen, estamos embarazados, el esposo y la esposa. ¿Puede orar por nuestro bebé? Desde la primera hora de concepción ya quieren que oremos. Y estamos orando porque esa es la cobertura, esa es la protección, esa es la provisión que nosotros también damos. ¿Me está siguiendo? Y le seguimos orando durante todo su tiempo de gestación hasta que el niño o la niña nace y seguimos bendiciéndolo. Porque ese es nuestro trabajo. Porque la gente vino y habló con nosotros. Hay gente que ha venido, incluso muchachitos, jovencitos, no tan jovencitos porque esos saben como que algo les acusa, ¿verdad? Pero vienen, pastor, fíjese que ha habido uno o dos muchachos valientes que han venido. Le quiero hablar para novia a fulanita. Y si ora para que se haga la movida, no, brujería tampoco se puede, ¿verdad? Pero puedo bendecirte con gracia, que te vea así bien guapo. Y van y les dan el sí y luego vienen los dos. Pastor, y puede orar por nuestro noviazgo para que nos entendamos y nos comprendamos y podamos ir en bendición. Son colmilludos. Hay otros que por eso, el que sigue. Número 2. Ficha 345. Ajá. Y estos vienen y oramos por ellos. Y al poco tiempo, pastor, ya nos vamos a casar. Y puede orar por nosotros. Y les damos enseñanza y lo casamos. Y luego ya por el chamaquito. Y todavía no me ha tocado por nieto, pero ya estaría yo muy viejito. Pero esa gente ha entendido eso. ¿Me está siguiendo? En cambio otros, allá van. Cada quien sabe cómo vive su espiritualidad, pero aquí estamos para eso. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función. ¿Vamos bien? Pero tu función como rey también es lo mismo con tus hijos. Porque también a ti te hizo rey y sacerdote.
Y entonces, a ver, ¿qué papá quiere que a su hijo le vaya mal? Que no sea próspero, que no sea bendecido. Ah, tú quieres delegar eso, ¿verdad? Gánalo. Gánalo orando, gánalo trabajando, gánalo con sabiduría, gánalo estudiando y ¡bum! Todo eso se va a delegar. Pero además, en la presencia de Dios lo vas a ganar porque vas a delegar eso. Y cuando el hijo se sujeta a ti, tú lo heredas. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.